Buenas tardes, nosotros somos el grupo 4 de la Escuela Judicial de la sección G. Este es nuestro trabajo integrador por la Cátedra de Derecho Procesal Constitucional, en el cual analizaremos el acuerdo y sentencia número 111 del 11 de junio del 2020, resuelta por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Este resolvió una acción inconstitucional promovida por la Contraloría General de la República en contra de un amparo promovido por el señor Juan Lezcano contra la Contraloría General de la República, en el cual esta acción se promovió a través del abogado César Bernardino Núñez. Él impugnó 4 resoluciones judiciales, 2 de primera instancia, la sentencia y su aclaratoria, y 2 de segunda instancia, su sentencia y su aclaratoria, y la acordada 1005 del año 2015 proclamada por la Corte Suprema de Justicia. Estas resoluciones surgieron de un amparo promovido por Juan Carlos Lezcano Flecha, quien solicitó las declaraciones juradas de bienes de altos funcionarios públicos tras una denegatoria ficta de la Contraloría General de la República. El primer argumento de la Contraloría era que eran custodios del patrimonio documental privado. Ellos alegaron ser garantes de las declaraciones juradas de bienes y rentas, considerándolas patrimonio documental privado de las personas. Sostuvieron que la ley 5033, la entrega de las declaraciones juradas de ventas y de bienes y rentas, solo puede realizarse con autorización expresa del declarante y por vía judicial, y que las resoluciones impugnadas las obligan a incumplir esto, y que además existía la inconstitucionalidad de la acordada 1005/2015, argumentando que la Corte Suprema de Justicia excedió su competencia reglamentaria al acceso mediante una acordada, cuando debió hacerlo por ley. En el trabajo de hoy analizaremos diversas posturas de los ministros que conformaron el acuerdo y sentencia. Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Cabrera y les estaré hablando sobre el voto del doctor Martínez Simón. En estas circunstancias, él inició el análisis de los fallos atacados de inconstitucionalidad, fundamentando que el derecho a la información es un derecho humano fundamental, que esto está respaldado en nuestro artículo 28 de la Constitución Nacional, al igual que en un marco normativo internacional que fue ratificado en nuestro país, como lo puede ser el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de San José de Costa Rica. Incluso se encuentra reglamentado por ley mediante la Ley 5282 del año 2014. En segundo lugar, habló sobre la naturaleza de las declaraciones juradas y el rol de la Contraloría General de la República en este contexto. Indicó que el rol de la Contraloría General de la República nace en un error grave conceptual en lo que refiere a las declaraciones juradas. La información requerida, que son estas declaraciones juradas, no es un patrimonio documental privado protegido. Se trata únicamente de declaraciones de bienes y rentas de funcionarios públicos que no revelan ningún ámbito íntimo o privado, sino aspectos patrimoniales ligados al cargo. Las declaraciones juradas de ventas y de bienes y rentas son información pública, como define justamente la información pública la ley. E incluso la Contraloría General de la República es una fuente pública. ¿Y esto qué implica? Dentro de las excepciones a la reserva de datos, existe que para datos sobre la situación patrimonial de una persona que nazcan de una fuente pública se considera como excepción a esto. Entonces, la conclusión con respecto a este punto no son atendibles por la inconstitucionalidad, ya que las declaraciones juradas de bienes y rentas no están entre las excepciones previstas en la ley. En segundo lugar está la validez de la acordada 1005. Los argumentos de la Contraloría General de la República, señalando que no es la vía idónea, indica el ministro que los derechos ciudadanos no pueden dejarse de lado por falta de reglamentación, que la Corte debe allanar el camino, y esa justamente fue la función de la acordada, allanar el camino a estas circunstancias. E incluso el amparo tiene muchas similitudes con los parámetros generales de esta ley y
ir a otras vías alternativas como lo puede ser lo contencioso administrativo, pueden considerarse como algo erróneo, ya que no entra dentro de una conducta esperada por una institución pública, sino es simplemente una negación de un derecho fundamental. Entonces, concluyó rechazando la acción de inconstitucionalidad tanto contra las sentencias y resoluciones recaídas en agraviadas de inconstitucionalidad y la acordada. Bajo mi punto de vista, esta resolución está bien fundamentada y comparto la opinión en su totalidad con lo que dijo el ministro. El acceso a la información es un derecho clave para el desarrollo de las personas dentro de una sociedad. No se puede elegir, no se puede dirimir y mucho menos se puede vivir libremente si vivimos ante informaciones falsas. Les saluda César Osmar Cabañas Barrios. A continuación expondré el voto del ministro Manuel de Jesús Ramírez Candia, quien opta por el rechazo de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República, en contra, por una parte, de los fallos emanados del juicio de amparo promovido por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General de la República y en contra de la acordada de la Corte Suprema de Justicia número 1005 del 21 de septiembre de 2015, donde se establecen los procedimientos para las acciones judiciales enmarcadas en la Ley 5282/14 del libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental. Desde mi punto de vista, fueron bien aplicadas tanto las normativas constitucionales como las legales invocadas por el señor ministro, quien refiere y hace relevancia de la estrecha relación entre la publicidad de la conducta del funcionario público y el correcto ejercicio del derecho al acceso a la información pública como característica de un Estado republicano, enmarcado dentro del artículo primero y el artículo 28 de la Constitución Nacional. Asimismo menciona el artículo 556 del Código Procesal Civil, donde se establece las dos razones por las cuales una resolución judicial puede ser declarada como inconstitucional. Primero, cuando la propia resolución es contraria a la Constitución, y segunda, cuando esta resolución está fundada en base a normas contrarias a la Constitución. En este sentido, podemos decir que los fallos impugnados, donde se ordena a que se provea de la información contenida dentro de las declaraciones juradas de los funcionarios, no reúnen los presupuestos para ser llamados inconstitucionales. En otro sentido, y hablando de la pertinencia del amparo como vía para garantizar el derecho a la información, y analizando los fallos, encontramos los presupuestos para justificar o para que esta acción sea promovida, que son el acto ilegítimo en la negativa de entregar la información pública y la lesión del derecho a la información pese a haber agotado las instancias administrativas descritas dentro de la Ley 5282/14 de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental, por lo que consideramos de un carácter urgente. Dicho carácter de urgencia, donde denota la ineficacia de los procedimientos enmarcados para la obtención de la información, ya fueron analizados por la propia Corte Suprema de Justicia en la acción de inconstitucionalidad del juicio Defensoría del Pueblo versus Municipalidad de San Lorenzo sobre amparo, donde la Corte Suprema de Justicia dictaminó y concluyó que el amparo es la vía más idónea para la obtención de la información o para garantizar este derecho fundamental. Para terminar, menciono el artículo 17 de la Ley 609/95, que regula la Corte Suprema de Justicia, que habla de la irrecurribilidad, donde no son recurribles las resoluciones emanadas de las salas y de los plenos de la Corte, y no son toleradas impugnaciones de ningún tipo
incluso aquellas fundadas por la inconstitucionalidad. Conforme al análisis del voto del magistrado Marcos Riera Hunter en el acuerdo de sentencia número 111 sobre la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República, destaco el análisis realizado por el magistrado en relación al procedimiento tramitado inicialmente en el Juzgado Penal de Garantías número 4, el cual resolvió hacer lugar a la acción de amparo constitucional promovida por la parte actora. El mismo también aborda el análisis de la validez constitucional de la acordada número 1005/15. Según la apreciación del doctor Riera Hunter, el mismo sostiene que las acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia son instrumentos normativos y el contenido de las mismas integra el ordenamiento positivo. El magistrado hace énfasis al principio de legalidad, destacando que ninguna autoridad puede exceder el ámbito de sus competencias legalmente atribuidas. Explica que, a su criterio, ni la Constitución ni la ley otorgan a la Corte Suprema de Justicia para establecer reglas de competencia o reglas procesales a través de acordadas. Lo que implica que, en caso de que la vía de acción no fuese admitida, el accionante podría hacerlo por la vía establecida en el Código Procesal Civil, en su artículo 27, por lo que el magistrado consideró que la acordada número 1005/15 excedió su competencia en su artículo 1. Él también basa su voto en el artículo 45 de la Constitución Nacional, donde se establece que la falta de ley reglamentaria no podrá ser invocada para menoscabar algún derecho o garantía. A mi comprensión, al no existir una reglamentación procedimental para la ley número 5282/14, en caso de no obtener una respuesta ante la solicitud de información requerida a la cual se desea acceder, se deberá buscar la vía correspondiente, la cual no se encuentra arreglada en la ley, pero la acordada intenta suplir arreglándola. La validez y legalidad de la misma, en este caso específico, fue el motivo de análisis del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, a lo cual el doctor Riera Hunter concluyó hacer lugar parcialmente. En este caso particular, el magistrado encontró parcialmente constitucional y funda su opinión en el artículo número 9 de la Constitución Nacional, que establece: nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena ni privado de lo que ella no prohíbe. Si bien la procedencia del presente amparo se sustenta en la normativa invocada por el juzgador, específicamente en la facultad de concederla como medida de urgencia, dicha decisión plantea implicancias en materia de constitucionalidad conforme a lo dispuesto en el artículo 256 de la Constitución Nacional. Sin embargo, desde la fecha invocada y durante la falta de reglamentación, a mi juicio no podría corresponderle favorable al peticionante, pues en ese espacio de tiempo no se tenía como viable la urgencia, a lo que recurriría necesariamente por la vía ordinaria en esa porción de tiempo. Este criterio se suma a que el mismo ministro opinante ha rechazado la constitucionalidad de lo dispuesto en la sentencia, que hace referencia a la ultra petita y extra petita, específicamente sobre esposas e hijos menores por no haber sido solicitado por el peticionante, fundando en este punto específicamente refiriéndose a la ilegalidad al haber otorgado el juez una sentencia con un pronunciamiento sobre aspectos no solicitados expresamente por el accionante. El juez incurrió a un exceso, motivo por el cual dicha decisión fue considerada parcialmente ilegal en el análisis. Entonces, de manera paralela, el tiempo proporcional sin reglamentación del artículo número 28 de la Constitución Nacional por medio de ley tampoco habilitaba a una sentencia judicial otorgar las declaraciones juradas del periodo de tiempo no reglado al peticionante por medio de un amparo. Considerando la ley número 5282/14, que reglamenta lo establecido en el artículo 28 de la Constitución Nacional referente al derecho de informarse, expresa: las fuentes de información pública son libres para todos. La ley regulará las modalidades, plazos y sanciones correspondientes a la misma. Sin embargo, recién en la ley número 5282/14 se define en su artículo 2 lo que se entenderá como ley, por lo que a mi criterio no se podría determinar que específicamente la Contraloría General de la República era fuente de información pública antes de la vigencia de la ley en la cual se la establece como tal, y fundando su sentencia en el artículo 256 de la Constitución Nacional. Es decir, la legalidad de la sentencia deviene también necesario determinar por medio de ley lo que la Contraloría no era una fuente pública de información, y concluyo que no lo era.
Voto del ministro Eugenio Jiménez Rolón. El ministro manifestó que la acción de inconstitucionalidad debe ser rechazada y analiza el objeto de estudio, explicando principalmente si las dos resoluciones judiciales dictadas en el marco del juicio de amparo viola o no lo establecido en la Constitución. El doctor inicia su voto refiriéndose a la cuestión procesal de la excepción de inconstitucionalidad que no fue promovida en tiempo y forma por el abogado César Alarcón, representante de la Contraloría General, pues debió oponerla al contestar la demanda de amparo instaurada por el ciudadano Juan Carlos Flecha en primera instancia, declarando la resolución que se le otorgue la información solicitada al ciudadano y que fuera confirmada en segunda instancia. El representante de la Contraloría General manifestó en su defensa, entre otras cosas, que la resolución estaba basada en la voluntad de los jueces, con notoria arbitrariedad, violando preceptos constitucionales, notando que el abogado Alarcón consintió todo el procedimiento, no cuestionó absolutamente nada. Por medio de la excepción, los juzgados inferiores no incurrieron en arbitrariedad dentro del juicio de amparo, pues fue correcta la vía que utilizó el ciudadano, como es el derecho a la información, cuidando los datos privados que no avasallando el derecho a la intimidad. El ciudadano Carlos Lescano Flecha manifestó que las resoluciones fueron juzgadas correctamente, porque en ningún momento se solicitó información personal de ningún funcionario, sino información pública, como lo es la declaración jurada. Ninguna ley establece que sea reservada o secreta. El ministro manifestó, además, que corresponde estudiar la cuestión en cuanto a los demás agravios de índole constitucional e hizo referencia explicando que la inconstitucionalidad puede ser directa o indirecta. La directa se refiere a los vicios que radican de la propia resolución, violando alguna norma o garantía constitucional. La indirecta trata de los casos en que la resolución viola derechos o garantía de un instrumento normativo. Está garantizada la aplicación de la inconstitucionalidad y se encuentra estipulada en las oportunidades para oponerla, pues es la única vía para oponerla. Las resoluciones no exhiben anomalías relativas al objeto, a los fundamentos o a los efectos del fallo, haciendo alusión a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. El voto del doctor Luis Lescano Claude en la sentencia número 537 del 2001, Daniel Isapena, Josefina del 2006 de la sentencia arbitraria, que son como referencia. Tampoco el ministro estuvo de acuerdo con el Ministerio Público, porque considera que suprimir una garantía constitucional no se justifica el desconocimiento en ella. Comparto el voto del ministro, pues se evidencia el cumplimiento de los preceptos legales con conocimiento y lógica, pues lo solicitado por el ciudadano de informarse respecto a la declaración jurada, donde existen herramientas para acceder a la información. La Contraloría, como fuente de consulta, debió dar la información requerida porque es el órgano de control de las actividades económicas y financieras del Estado. Y cada funcionario es responsable de lo que declara bajo fe de juramento. Y la sociedad puede hacer un control de estas actividades y denunciarlas para erradicar la corrupción. La Ley 5.282 del 2014 es clara cuando aplica el libre acceso al ciudadano para la información pública y transparente, por lo que las sentencias fueron correctamente resueltas y no fueron arbitrarias, sosteniendo que se fundamenta en argumentos legales, por lo que corresponde el rechazo de la presente acción, pues el derecho a la información es constitucional, es de carácter general. El derecho a proporcionar datos públicos no vulnera la publicidad a las personas. Soy Daisy Caballero, estudiante de la Escuela Judicial primer año de la sede de Asunción. Me toca hacer un análisis en cuanto al voto de la doctora María Carolina Llanes en un acuerdo y sentencia 111 del año 2020.
y así poder examinar en cuanto a la viabilidad de la impugnación de las resoluciones dictadas en primera y en segunda instancia de un juicio de amparo y también así la acordada 1005/2015. Menciona la doctora María Carolina Llanes en su voto el procedimiento que está estipulado en los artículos 581 y 582 del Código Procesal Civil. Esta última modificada por una ley número 600/95. También así hace expresa mención en cuanto a los artículos 132 y 556 de la Constitución Nacional, donde establece es competencia de la Corte la declaración de la inconstitucionalidad, como así también que tiene la potestad en cuanto a la revisión de las resoluciones de leyes que fueren contrarias y violatorias a los que establece la Constitución Nacional. Analizaremos en cuanto a los bienes jurídicos involucrados, como lo es el acceso de la ciudadanía a una información pública, como lo es la declaración jurada de rentas, de bienes y rentas, como así también la implicancia que tiene esta con los derechos individuales de toda persona, como una inviolabilidad en cuanto al patrimonio documental sin una orden judicial. La declaración jurada, como la rendición de cuentas, son herramientas que establecen para evitar el mal manejo o el manejo indebido, la corrupción y también así los desbordes en cuanto al ejercicio del poder. La doctora María Carolina Llanes hace en cuanto a mención, en cuanto a que toda ciudadanía tiene derecho a poder acceder en cuanto a esa información que fuere pública y que no estuviere consagrado como una información reservada, sensible, por el cual se tenga que peticionar en cuanto al consentimiento de la persona o por una orden judicial. Es por eso que, en cuanto al voto de la doctora María Carolina Llanes, de rechazar la inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República, viene a ser acertada porque el amparo es una garantía constitucional para reclamar las arbitrariedades en el acceso a nuestros derechos. Lo que en este caso hizo el señor Juan Lescano es peticionar y que le fuere accedido a ello en cuanto al amparo de una información pública que él estaba requiriendo. ¿Qué hace la Contraloría? Lo que establece es que ellos no podían dar ciertas informaciones, pero que esas informaciones sí se hallan estipuladas como públicas y que cualquier persona puede acceder a ellos. Soy la abogada Viviana Asunción Caballero Galeano. En mi análisis me enfocaré en examinar el voto de la ministra María Mercedes Bullermini Palumbo. Resulta pertinente atender la cuestión relativa a la posible inconstitucionalidad, atendiendo que el accionante no cuestionó ni presentó debates sobre la vía en el momento pertinente del mismo. La ministra mencionó que la declaración jurada es un acto jurídico que no pueden ser revelados, salvo que el titular lo requiera o en el ejercicio de sus funciones. Cabe destacar que compartió la opinión de que las declaraciones juradas son públicas y que el amparo es la vía correcta para iniciar el pedido de acceso a la información pública, aclarando que la protección de datos implica proveer cierta información mientras se salvaguardan otros datos bajo condiciones específicas que no vulneren los principios de finalidad, razonabilidad y proporcionalidad.
En su voto, la ministra destacó la importancia de equilibrar los derechos fundamentales, priorizando la transparencia en la toma de decisiones y resaltando su relevancia en el caso específico de la acción de inconstitucionalidad, basándose en las declaraciones de derechos humanos en el sistema ONU, ya que el mismo promueve y protege el derecho a la información y la libertad de expresión, considerándolos fundamentales para la democracia y el desarrollo. También el derecho a saber que tienen las personas, acceder a la información pública, ya que son los instrumentos internacionales que establecen la difusión de la información y que los gobiernos tienen la obligación de proporcionar acceso a la información pública de manera transparente y oportuna. Mencionó jurisprudencias extranjeras, donde se consagró el amparo como la vía idónea para ejercer el derecho de acceso a la información. Así también el Código de Organización Judicial, Ley número 879/81 y la Ley 608/95. La doctrina nacional del Dr. Juan Carlos Mendonca, el derecho procesal constitucional, el régimen procesal de las garantías constitucionales, el Código Procesal Civil, la Ley 1969/2 y la Ley 5543/15, las cuales definen lo que se entienden por datos personales sensibles. El artículo 4 establece que se prohíbe dar a publicidad o difundir datos sensibles de personas que sean explícitamente individualizadas o individualizables, dando hincapié a los artículos 30 y 34 de la Carta Magna, que configura la protección constitucional de los derechos procesales. También mencionó la Ley 5033/13 en su artículo 3, que dispone la obligación del funcionario público, la Ley Orgánica del Banco Central, que modifica por la Ley 5787/16 en sus artículos 84 y 85, que aún se encuentran vigentes, donde establecen que algunos datos están protegidos por el secreto bancario, destacando que en todo momento se basó en principios, fundamentos legales y otras leyes que regulan el proceso judicial. Considero que el voto de la ministra es una decisión justa y equilibrada. Está bien fundamentada. Me parece que es una contribución muy valiosa al sistema jurídico, ya que refleja un profundo entendimiento en el marco legal. Muchas gracias. Como grupo nos encontramos de acuerdo con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de rechazar la acción de inconstitucionalidad en el caso planteado, garantizando así la efectividad del derecho constitucional al acceso de la información. En este caso fue motivo de discusión la vía correspondiente para el trámite, por la cual se solicitó el acceso a la información pública. Si era o no correspondiente, se argumenta por los magistrados que la vía del amparo es idónea al no existir otra vía por la cual se pudiera hacer efectivo el ejercicio del derecho de acceder a la información pública. Asimismo, a partir de la reglamentación del artículo 28 de la Constitución Nacional, mediante la Ley 5282/14, cuyo artículo 2 reconoce expresamente a la Contraloría General de la República como fuente de información pública, se concluyó que las declaraciones juradas de los funcionarios públicos revisten el carácter de información pública en virtud a la regulación mencionada. Ya en virtud al artículo 256 de la Constitución Nacional, impone la obligación de que toda sentencia judicial se debe fundamentar en la Constitución y en la ley. Entonces, corresponde formular ciertas consideraciones en torno a la fundamentación legal invocada en el caso analizado. Tal disposición fue citada por
varios magistrados en sus votos refiriéndose al principio de la legalidad como eje rector del razonamiento judicial. En este marco, considerando la acordada número 1005/15, mediante la cual se establecieron los procedimientos aplicables a las acciones judiciales derivadas de la ley número 5282/14, la misma excedió su competencia en el artículo 1.